social en el derecho comparado se han observado diversas estructuras familiares del derecho. Todo empezó en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en París en el año 1900, en el cual se establecieron como familias del derecho la familia francesa, germánica, esclava, angloamericana y la musulmana. A partir de aquí fueron evolucionando y creándose nuevas familias del derecho, tomando en cuenta factores como factores sociales, económicos, políticos. En cuanto a la actualidad, se distinguen las familias del sistema romanístico, sistema anglosajón, del derecho religioso y del lejano oriente, para los cuales tendremos expertos profundizando en el tema. Entre estos tendremos a Alejandra Ortega, Silviana Chacón, María Vívenes, Francis Rufán, Fabiola Costa, Oriana Acevedo, Manuel Itrito y yo, Andrea Subera, que nos estará acompañando a lo largo de todo el tema. Está integrado por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La ley es la principal fuente y la exclusiva en las familias del derecho romanístico. Tiene una extraordinaria trascendencia para la aplicación, el análisis del derecho y la justicia. La costumbre también forma parte de una de las fuentes del derecho, por lo que hay que tomarlo en cuenta cuando se va a aplicar. En la mayoría de los casos se ignora la tradición al creerse que la ley es la única fuente del derecho. Los códigos y las leyes constituyen la voluntad del legislador, mientras que el derecho es la justicia, es algo más que la ley y debe descubrirse con el esfuerzo de todos los juristas, de todos los que colaboran en la administración de la justicia. Al analizar las familias del derecho del common law, encontramos que la jurisprudencia es la fuente principal para esta familia del derecho y la equidad como fuente secundaria, pero que la doctrina, la costumbre, la ley, los principios superiores del derecho también constituyen fuentes principales del derecho del common law. El factor jurídico, el factor religioso y el factor filosófico. El factor jurídico está constituido por la base conformada por el derecho romano justiniano, tronco esencial de la estructura de los ordenamientos pertenecientes a este círculo jurídico. Y el factor religioso es el que se encuentra desempeñado por la Iglesia Católica durante la Edad Media, por lo que el desarrollo y la configuración de la civilización europea se refieren a él. El sistema anglosajón, primero hay que hacer un viaje al pasado y ver lo que fue el periodo anglosajón. Es el periodo anterior al año 1600, fecha emblemática en la que se produce la conquista del territorio por parte de los normandos. Es la etapa que coincide con la presencia en las islas de los pueblos anglos y sajones, una variedad de pueblos bárbaros que se repartieron en el territorio, tras el cese de la dominación romana. En el ámbito del derecho es el periodo del derecho anglosajón, que apenas contó con una tibia influencia del derecho romano, a pesar de que Britania formó parte del Imperio Romano. Las leyes anglosajonas se redactaron en la lengua anglosajona y no en latín, y su contenido se caracterizó por el primitivismo y el simplismo propio de las relaciones jurídicas de los bárbaros. La influencia de las instituciones inglesas en el derecho anglosajón ha sido grande. La historia en lo que el derecho inglés se refiere ha jugado un papel importante y fundamental, ya que esto lo ha condicionado y lo ha configurado. El estudio del sistema se basa en el análisis detallado de las sentencias, de las cuales se induce la norma. Estudio que termina en la elaboración de un caso típico, el cual se compara con la situación en estudio, para ver si es similar o no. En muchas ocasiones se analizan diversas sentencias que contienen el mismo principio, dictadas por el mismo tribunal o algunos de sus tribunales superiores, y en la interpretación que estas sentencias le dan a las leyes. Por otro lado, existen interpretaciones judiciales que crean figuras jurídicas nuevas. Lo importante es que en casos posteriores, las sentencias previamente dictadas obligan a un tribunal y a todos los tribunales inferiores a este a fallarle de la misma manera o de forma similar. El estudio del sistema se basa en el análisis detallado de las sentencias, de las cuales se induce la norma. Estudio que termina en la elaboración de un caso típico, el cual se compara con la situación en estudio, para ver si es similar o no. Hablemos del common law. El common law es el derecho común o el derecho constitucional vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona. Se llamó common porque pasó a ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. Nos encontramos en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, donde tenemos la oportunidad de compartir con una especialista en el derecho chino como es la abogada María Vívenes. Muy buenas tardes. Ok, abogada, ¿podrías hacernos una breve referencia de cómo empezó el derecho chino? Pues bien, el derecho chino inició a través de dinastías. La primera, la dinastía Xia, empezó a partir de los siglos XVII y XX a.C., donde el derecho escrito fue emanado o promulgado. En la segunda fue la dinastía Shang, en la cual la sociedad era aristócrata. En esta se entendía a un rey, a la nobleza y a los plebeyos, como también a la clase sacerdotal.
está la dinastía Zhou, la dinastía Qin, en donde inició la filosofía legalista e inició la tradición imperial y se adoptó un sistema de escritura obligada. También se establecieron los impuestos. Siguiendo con las dinastías, la dinastía Han comprendió el confucianismo como filosofía oficial. Se siguió en el sistema legalista y el comercio se favoreció. Luego está la dinastía Qin, donde se desarrolló la abolición de la esclavitud, y la dinastía Han, que fue de muchos burócratas. La dinastía Tang, que reestructuró los órganos de gobierno y se elaboró un código de leyes administrativas y penales. La dinastía Liao, la dinastía Song y la dinastía Yuan fue la que restableció el imperio chino y se reformó. Por último, la dinastía Manchú, que protegía a los extranjeros con las leyes de su país y no con la de la jurisdicción china. Siguiendo con lo anteriormente explicado, ¿nos podría decir que si actualmente China sigue con la tradición de las dinastías? No, las dinastías solo son un antecedente. Actualmente se reconoce a China como una república, la cual inició con la rebelión de Zhuge, quien negoció con Yuan, el jefe de las tropas imperiales, la extensión del imperio a cambio de ser presidente. Yuan proscribió el Partido Nacional, disolvió el parlamento y se proclamó nuevo emperador. Sin embargo, renunció debido a la resistencia popular. La república buscó codificar el derecho tomando como base el Código Civil alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, movilizó a los campesinos en abierta rebelión contra el líder de la república, fortaleciendo el Partido Comunista y creando el ejército. Muy bien, también nos interesaría saber el tema sobre la materia legal. Entonces, ¿nos podría decir cuáles son los aportes más importantes que el derecho chino ha desarrollado en esta materia? En cuanto a esto, en la familia jurídica china se da una marcada división de funciones entre el Fa, que comprende al derecho público y el derecho penal, y el Li, como fuente consuetudinaria que precede en las relaciones civiles y patrimoniales. Pues como dato curioso también tenemos que anteriormente en China no existían los abogados y ahora existen más de 120.000 abogados que están dentro de una asociación que se llama All China Lawyers. Así como ellas, también tendremos la oportunidad de contar con otra serie de expertos que abordarán como lo son el derecho hindú, el derecho del Lejano Oriente y también el derecho islámico. Bueno, doctora, ha sido un placer de verdad compartir con nosotros. Muchas gracias. En este caso, en el derecho hindú, Oriana Acevedo. Buenos días. Oriana, ya que tú eres especialista en el tema del derecho hindú, cuéntanos, ¿en qué consiste este derecho? Bueno, el derecho hindú es el derecho a la comunidad, es decir, que pertenece a la religión brahmánica. El hinduismo propone un cierto estilo de vida y una cierta concepción de esta. A mediados de la Alta Edad Media, cuando muere el profeta Mahoma, se comienza a difundir esta fe musulmana, que no distingue lo jurídico de la religión. Los hombres son iguales ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el derecho islámico debe ser aplicado para todos, incluso los altos magistrados, reyes y cualquier funcionario público. Se caracteriza también por el pluralismo, ya que a diferencia de los derechos occidentales, no está codificado en un cuerpo único, y eso se debe a los distintos factores de que las leyes islámicas se establecen en el seno del Islam y la posibilidad múltiple de interpretación. Cabe destacar que el sistema jurídico islámico se remite a Dios como único legislador, y es ahí donde se ve la diferencia de los demás sistemas de gobierno. Por último, la inderogabilidad. Su origen divino con el Chaya no puede ser derogado por ninguna otra fuente del derecho, ni mucho menos por ningún poder. A ver, Carolina, ¿nos puedes comentar un poco sobre las fuentes del derecho islámico? Ok, Francis. Las fuentes del derecho islámico se basan en el fiqh, que es la mayoría del suní. Se basa en 4 fuentes principales, 2 primarias y 2 secundarias. El fiqh interpreta y aplica el conjunto de leyes islámicas, como el Sharia, y se basa en el Corán, pero también en la Sira, que es la biografía de Mahoma, que nos ayuda a comprender el contexto histórico y sus intenciones. Un detalle anecdótico del Sharia es que no es un código que podemos comprar en las librerías, sino que es un conjunto de preescritos
construcciones a partir de las fuentes islámicas. Pues bien, ha concluido la entrevista y ha sido un honor tener como invitada a Carolina Chacón. Un placer, muchas gracias. Los países que conforman el sistema anglosajón tenemos Irlanda, Inglaterra y la mayor parte de los países del Commonwealth, en los cuales se encuentra Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Además de todos estos, tenemos a Terra Nova, Estados Unidos,